Existe un error invisible que la mayoría de nosotros cometemos todos los días, muchas veces sin darnos cuenta. Es el intento agotador de mantener una máscara de fortaleza emocional, mientras el alma, allá en el fondo, está pidiendo ayuda a gritos. Claudio Naranjo hablaba mucho sobre cómo construimos un personaje para que nos amen, para que nos respeten, y cómo terminamos volviéndonos esclavos de ese personaje. Te despiertas y te pones la armadura de la persona competente, de la persona que resuelve todo, de la persona que no se quiebra por nada. Pero el costo de esta actuación es que dejas de habitar tu propio cuerpo para vivir dentro de una imagen. Y una imagen no respira, no siente y sobre todo no se cura. Es por eso que tantas personas fallan por completo al intentar meditar o buscar prácticas espirituales. Intentan sentarse en silencio y calmar la mente, pero lo hacen con la misma rigidez con la que trabajan o pagan sus cuentas. No puedes meditar mientras estás en guerra contigo mismo. Intentar imponer silencio a una mente que está gritando de miedo es solo otra forma de violencia interna. La verdadera espiritualidad no empieza con la paz, empieza con la verdad. Y la verdad muchas veces es admitir, no estoy bien, tengo miedo, no sé qué hacer. Aquí ocurre un cambio de expectativas que la neurociencia moderna empieza a comprobar. El momento en que admites tu debilidad, el momento en que finalmente dices, ya no puedo cargar esto solo, no es el momento de tu derrota. Es el momento en que la neuroplasticidad vuelve a actuar. Cuando estamos en una postura de defensa, de tengo que ser fuerte, nuestro sistema nervioso está trabado en el modo simpático, el de la supervivencia. El cerebro no aprende nada nuevo cuando está sobreviviendo, solo repite patrones antiguos para mantenerte vivo. Pero cuando cedes, cuando bajas la guardia y aceptas la vulnerabilidad, el sistema parasimpático entra en acción. La química de tu cuerpo cambia. Es en la rendición donde la curación biológica se vuelve posible. Durante tu día, intenta observar una voz muy específica que vive en tu cabeza. No es la voz que piensa qué vas a cenar, es la voz que vigila y critica tu desempeño. Dice cosas como, no debiste decir eso, vas tarde, no eres lo suficientemente bueno. La mayoría de nosotros obedecemos a esa voz como si fuera un general. Intenta solo escucharla, como quien oye un radio prendido en la habitación de al lado, sin discutir, sin intentar apagarla, solo notando que ella no eres tú. Es solo un mecanismo antiguo, un software de protección que ya quedó desactualizado. Piensa en la naturaleza, que nunca hace esfuerzo para ser lo que es. Imagina un roble inmenso durante una tormenta violenta. Es duro, rígido, fuerte, resiste al viento con toda su estructura. Y es precisamente por esa rigidez que si el viento es demasiado fuerte, se rompe. Ahora, mira el bambú. El bambú parece frágil, no lucha contra el viento. Se dobla hasta el suelo si es necesario. Se rinde a la fuerza de la tormenta. Y porque se dobla, no se rompe. Cuando la tormenta pasa, regresa a su posición original, intacto. Nuestra cultura nos enseñó a ser robles, pero la sabiduría de la vida nos invita a ser bambúes. La flexibilidad de la rendición es la única fuerza que el caos no puede destruir. Pero, para convertirnos en ese bambú, necesitamos enfrentar un dolor silencioso, el miedo de que si soltamos el timón, el barco de nuestra vida se va a hundir. Tenemos esta creencia muy arraigada de que nuestra preocupación constante es lo que mantiene al mundo girando. Creemos que si dejamos de preocuparnos por el futuro, por el dinero o por la familia, todo se va a desmoronar. Es como si tu ansiedad fuera el combustible que mantiene tu vida funcionando. Y soltar ese control le parece al ego un suicidio. La neurociencia llama a este estado ansiedad anticipatoria. Vives el desastre en tu mente 1000 veces antes de que ocurra, o incluso si nunca llega a pasar. El problema es que el cerebro no sabe la diferencia entre lo que imaginas y lo que es real. Químicamente, estás intoxicando tu cuerpo con hormonas de estrés por eventos ficticios. Y lo peor, este estado de alerta bloquea el lóbulo prefrontal, la parte del cerebro responsable del planeamiento inteligente, la creatividad y la solución de problemas. Es decir, tu miedo a perder el control
es exactamente lo que te está impidiendo tener la claridad mental para resolver tus problemas. Necesitamos redefinir urgentemente lo que significa rendirse. Rendirse no es rendirse de tirar la toalla o darse por vencido. No es sentarse en el sofá a esperar que la vida pase. No es pasividad. Rendirse es dejar de luchar contra los hechos que ya pasaron. Es dejar de discutir con la realidad. Si está lloviendo, agarras un paraguas. Quien no se rinde se queda gritándole al cielo, exigiendo que salga el sol. Quien se rinde, actúa de acuerdo con lo que es real, no con lo que debería ser. Esto nos lleva al concepto taoísta de Wu Wei, o la no acción. No significa no hacer nada, sino no hacer nada que vaya en contra de la naturaleza de las cosas. Es la acción sin esfuerzo, la acción inspirada. Piensa en cómo trabajas cuando estás agotado, forzando las cosas. El resultado es mediocre y terminas desgastado. Ahora recuerda momentos en los que estabas fluyendo sin pensar de más, actuando por intuición. El trabajo salió mejor, más rápido, y terminaste con energía. La práctica de la no acción es quitar la resistencia del camino para que tu capacidad natural pueda fluir. Imagina que estás intentando sostener agua con las manos. Si cierras los puños con fuerza, tratando de atraparla a base de tensión y control, se te va a escapar toda entre los dedos. Vas a hacer mucha fuerza y te quedarás con las manos vacías. Pero si relajas las manos y las pones en forma de cuenco, suaves y abiertas, el agua se queda. La vida funciona igual. Mientras más aprietas, más pierdes. Cuanto más relajas la estructura del ego y aceptas el flujo, más permanece la vida contigo. Hay un peligro muy sutil en el camino de quien busca sanar, una trampa que Claudio Naranjo señalaba con mucha fuerza. Es el uso de las prácticas espirituales, no para entregarse, sino para querer controlar todavía más la realidad. Vemos a personas usando mantras, visualizaciones y afirmaciones positivas como si fueran herramientas de una tecnología mágica para doblar el universo a su antojo. Eso no es espiritualidad, es un negocio disfrazado de fe. Dices las palabras correctas, te sientas en la postura adecuada, pero allá en el fondo la intención es: haré esto para que el dolor se detenga, o me iluminaré para tener éxito. Esto es lo que llamamos un bypass espiritual. Es el intento de usar conceptos elevados para saltarse las heridas emocionales que no hemos resuelto desde la infancia. Es mucho más fácil cerrar los ojos y visualizar una luz dorada que mirar el enojo que sientes por tu padre o el abandono que sentiste de tu madre. Pero la luz dorada, en ese caso, es solo un analgésico. Te calma por unos minutos, pero la infección sigue ahí abajo, latiendo. La verdadera espiritualidad no te aleja de tu humanidad dolorosa, te invita a bajar hasta ella con compasión. Observa el perfil del buscador eterno, ese que acumula cursos, retiros, libros e iniciaciones. Conoce toda la teoría y los términos en sánscrito, pero su vida no cambia. La ansiedad sigue igual y sus relaciones siguen llenas de problemas. ¿Por qué? Porque está acumulando conocimiento para llenar el vacío, en lugar de entregarse al misterio de ese vacío. Convirtió la búsqueda espiritual en una actuación más del ego. Si sientes que le estás exigiendo al universo, si te frustras porque meditaste un mes y tu situación económica no cambió, no estás orando, estás cobrando una cuenta, y el universo no responde a cobros, responde a la resonancia. El espejo es una imagen perfecta para esto. Un espejo no tiene que hacer fuerza para reflejar el sol, no tiene que intentar brillar, solo necesita estar limpio. Nuestro trabajo no es forzar la luz, es limpiar el polvo de nuestras neurosis y de nuestras exigencias infantiles, para que la luz que ya existe pueda finalmente reflejarse. Vamos a bajar de lo espiritual a lo biológico, porque la espiritualidad también es química. Existe un factor silencioso que arruina tu frecuencia vibratoria antes de que despiertes por completo: el cortisol. Cuando vivimos con la ilusión de que necesitamos controlarlo todo, nuestro cuerpo lo interpreta como una amenaza para la vida. El sistema nervioso simpático pisa el acelerador a fondo y vives en un estado biológico de lucha o huida, aunque estés sentado en la oficina o en el sillón de tu casa.
En ese estado tu intuición se apaga. Fisiológicamente, la sangre se retira de las vísceras y del cerebro creativo para irse a las piernas y los brazos, preparándote para correr de un león que no existe. ¿Cómo vas a recibir abundancia o tener una idea genial si tu cuerpo está gritando que estás en peligro de muerte? La obsesión por el control crea un ruido de fondo tan fuerte que la voz suave del alma se vuelve inaudible. Muchas veces, el silencio y la pausa son mucho más productivos que la acción frenética. Pero tenemos pavor de detenernos, porque detenerse significa sentir. Y sentir, para un sistema adicto a la adrenalina, parece peligroso. Bruce Lipton nos recuerda que las células no pueden estar en modo de crecimiento y en modo de defensa al mismo tiempo. O te estás protegiendo o estás creciendo. El control es la defensa máxima. La rendición es la señal química que le dice a tus células, todo está bien, pueden volver a construir. Piensa en un suelo que ha sido pisoteado por años. Está duro, compacto e impenetrable. Puede caer la lluvia más bendecida del cielo, pero el agua no va a entrar. Golpeará la superficie dura y se escurrirá, dejando la tierra seca por dentro. El control compacta tu alma, y la ansiedad endurece tu capacidad de recibir. Es necesario trabajar esa tierra a través de la respiración consciente, ablandar la rigidez del pecho para que la lluvia de la vida pueda finalmente alimentar las raíces que se están muriendo de sed. Llegamos entonces al corazón de las enseñanzas de Naranjo, el carácter. Él no veía el carácter o la personalidad como algo noble que debemos pulir. Lo veía como una costra, una defensa, una neurosis organizada. Cada uno de nosotros, dependiendo de nuestro tipo, desarrolló una estrategia específica para sobrevivir a la falta de amor o de comprensión en la infancia. Unos aprendieron a ser perfectos para no ser criticados. Otros aprendieron a ser útiles para ser necesarios. Otros más aprendieron a aislarse para no ser invadidos. El problema no es tener esa defensa. El problema es que la guerra terminó hace 40 o 50 años y tú sigues andando por la vida con una armadura de plomo que pesa 30 kilos. Entras en relaciones, en empleos y en momentos de descanso cargando ese peso, siempre listo para un ataque que no vendrá. El descubrimiento impactante y al mismo tiempo liberador es darte cuenta de que tus mayores problemas hoy son causados por tu armadura y no por el mundo. La rigidez que antes te protegía es ahora la prisión que te asfixia. El secreto para mantener el equilibrio emocional no es protegerse más, sino tener la valentía de desarmarse. Identifica ahora mismo en qué parte de tu cuerpo estás guardando una tensión que no sirve para nada. Tal vez sea en la mandíbula, apretando palabras que no dijiste. Tal vez en los hombros, cargando el mundo entero. Tal vez en el estómago, tratando de digerir emociones tóxicas. Date cuenta de que eres tú quien está haciendo esa fuerza. Nadie te está obligando a tensar ese músculo. Suéltalo. La naturaleza nos da el ejemplo definitivo con la vida de la oruga. Para que la mariposa nazca, la oruga no puede simplemente mejorar. No le salen alas en la espalda así nada más. Tiene que deshacerse. Entra en el capullo y literalmente se disuelve. La estructura antigua tiene que morir para que la nueva forma aparezca. Nosotros queremos volar como mariposas, pero queremos mantener la seguridad y la forma de la oruga. Eso es imposible. Rendirse es aceptar entrar en el capullo, en la oscuridad, en lo desconocido, confiando en que lo que saldrá de ahí será infinitamente más grande que lo que entró. Existe un error fatal que la mayoría de las personas comete cuando intenta atraer algo a su vida. Intentan manifestar desde la carencia. Piden amor porque se sienten solos, piden dinero porque se sienten pobres o piden salud porque le tienen pavor a la enfermedad. El problema es que el campo, la inteligencia universal o el inconsciente colectivo, llámalo como prefieras, no responde a tu lista de peticiones. Responde a quién eres tú. Si tu estado de ánimo predominante es el de la falta, la urgencia y el miedo, estás mandando una señal de radio muy clara que dice, no tengo, y el universo, en su infinita coherencia, te devuelve más situaciones que confirman que no tienes. Pregúntate con honestidad, ¿en qué estás invirtiendo los recursos más valiosos de tu alma? ¿Estás gastando tu batería tratando de convencer a gente que no quiere ser convencida?
¿Estás tratando de mantener una imagen social en un lugar donde no te valoran? Eso es una mala inversión. Es energía tirada a la basura. La vida responde mucho más a tu estado de ser que a tu hacer constante. Seguramente conoces gente que trabaja 14 horas al día y sigue estancada, mientras que otros parecen navegar con una ligereza que hasta cae mal y las puertas se les abren solas. La diferencia no es la suerte, es que la segunda persona no pone resistencia al flujo de la vida, no está bloqueando la ayuda. Nos enseñaron que pedir ayuda es de débiles o que recibir algo sin esfuerzo es hacer trampa. Necesitamos reprogramar la mente para entender que aceptar el apoyo de fuerzas más grandes que nuestra inteligencia es lo más inteligente que podemos hacer. Piensa en el camino de un río. Su objetivo es llegar al mar. Si intentara hacerlo a base de puro esfuerzo, trataría de escalar montañas o perforar rocas a la fuerza. Pero el río es sabio. Sigue la ley de la gravedad y busca el camino de menor resistencia. Si encuentra una roca, le da la vuelta. Si encuentra una bajada, acelera. Usa el terreno a su favor, no en su contra. Llega al mar no porque luchó, sino porque se entregó a su propia naturaleza. Nuestra terquedad de querer nadar contra corriente es lo que nos tiene agotados. Muchas veces, lo que más retrasa tu curación no es el trauma en sí, sino la expectativa violenta que tienes sobre cómo y cuándo deberías estar sano. A esto le llamamos una variación del efecto Galatea, la profecía que nosotros mismos cumplimos sobre nuestra persona. Si te despiertas todos los días mirándote al espejo y pensando, estoy roto, soy un caso perdido o nunca lo voy a lograr, le estás dando órdenes hipnóticas a tu sistema para que el problema se quede igual. Vivimos con el mito dañino de que la autocrítica severa es necesaria para crecer. Creemos que si no somos duros con nosotros mismos, nos volveremos flojos o mediocres. Pero la psicología profunda nos muestra lo contrario. La autocrítica genera vergüenza y la vergüenza genera parálisis. Nadie cambia porque fue humillado, ni siquiera por su propio juez interno. La persona que se perdona, que mira sus fallas con curiosidad y no con odio, es la que se vuelve imparable. Esa persona ahorra la energía gigantesca que antes gastaba escondiendo sus sombras y la usa para construir su vida. Imagina por un momento que, dentro de ese control rígido del adulto que eres hoy, existe un niño asustado. Cada vez que te criticas, es como si le estuvieras gritando a ese niño que ya está llorando. Lo que él necesita no son más gritos. Necesita que el adulto, tú, se agache, lo mire a los ojos y le diga, veo tu miedo, veo que trataste de protegerme todo este tiempo, pero ahora yo me hago cargo. Puedes descansar. Abrazar esa parte de ti que tiene miedo es la única forma de que el miedo desaparezca. Mira la sabiduría de la agricultura. La tierra no puede producir todo el tiempo, necesita el tiempo de barbecho o descanso. El agricultor deja el campo sin plantar nada, expuesto al sol y a la lluvia, para que la tierra recupere sus nutrientes. Si fuerza la producción sin pausa, el suelo muere y se vuelve un desierto. Tu alma también necesita ese descanso. Necesita momentos en los que no estés mejorando, ni produciendo, ni evolucionando. Momentos en los que simplemente seas. Es en ese descanso donde regresa la fertilidad para la próxima cosecha. Es muy importante hacer una distinción aquí. La aceptación radical no es resignarse. La resignación es pasiva, es amarga, es el victimismo de quien dice, la vida es injusta, ya ni modo. Eso es estar muerto en vida. La aceptación radical es un acto de lucidez activa, es mirar la situación, ya sea una enfermedad, una pérdida de dinero o un divorcio, y decir, esto es lo que está pasando ahorita. Pelear contra esto no va a cambiar el hecho, solo me va a destruir a mí. La neurociencia nos enseña que para desaprender un patrón de defensa, necesitamos dejar de alimentar el conflicto en nuestro cerebro. Mientras digas, no acepto esto, tu cerebro seguirá tocando la alarma de incendio. Cuando aceptas, la alarma se apaga. Y solo cuando la alarma se apaga es que puedes ver dónde está la salida de emergencia. La verdadera paz es, por lo tanto, una contradicción. Aparece justo cuando dejamos de exigirla, cuando dejamos de poner condiciones para estar tranquilos.
Existe un método sencillo para navegar el caos, distinguir qué es tu responsabilidad y qué es terreno del destino. Si estás tratando de controlar lo que los otros piensan de ti, el clima, la economía o el pasado, te estás metiendo en el terreno del destino y vas a perder. Tu responsabilidad es solamente tu respuesta interna a lo que sucede. Lo demás es soberbia del ego creyéndose Dios. Imagina a un músico tocando un instrumento difícil. Si está tenso, peleando con el violín, tratando de forzar las notas, la música saldrá chillona y fea. El maestro es el que deja de pelear con el instrumento. Se vuelve uno solo con la madera y las cuerdas. Él no toca la música. Él deja que la música fluya a través de él. La vida es el instrumento. Mientras pelees con ella, habrá puro ruido. Cuando la aceptas y la respetas, la melodía, sea triste o alegre, fluye a la perfección. Existe una razón muy profunda para nuestro miedo colectivo al silencio. ¿Por qué prendemos el radio en cuanto nos subimos al coche? ¿Por qué revisamos el celular en la fila del súper cuando solo tenemos 3 minutos de espera? Porque el vacío es honesto. En medio del ruido podemos fingir que todo está bien, pero en el silencio, la verdad sale a la superficie como una boya que intentamos hundir en una alberca. Las angustias que escondiste debajo del tapete, las preguntas sobre tu matrimonio, tu trabajo o el sentido de tu vida que te da miedo responder. Todas ellas viven en el vacío. Escapar del silencio es escapar de ti mismo. Pero la sabiduría antigua, especialmente en el Zen, nos habla de la mente de principiante, Shoshin. Es ese estado de pureza donde no sabemos nada. El especialista, el adulto lleno de certezas, tiene la mente llena. Para él ya no hay posibilidades, solo repeticiones de lo que ya conoce. El principiante, en cambio, tiene la mente vacía y abierta. Está disponible para el milagro. Nuestra obsesión por saber qué va a pasar o por tener el plan detallado de los próximos 5 años es lo que mata la novedad. Pides una vida nueva, pero no sueltas tus viejas verdades. Aquí ocurre un cambio de visión fundamental. Pasamos la primera mitad de la vida creyendo que ganar es acumular. Más títulos, más dinero, más amigos, más experiencias. Pero en la segunda mitad, en el viaje del alma, la mayor ganancia viene de lo que sueltas. Viene de las maletas que dejas en el camino y de las creencias limitantes que abandonas. No necesitas conseguir la iluminación o la paz. Ya están ahí, enterradas bajo toneladas de basura emocional que acumulaste. El proceso no es construir, es excavar. Observa las señales sutiles de que tu alma, finalmente, está empezando a respirar. Es cuando ya no sientes la necesidad de llenar cada segundo. Es cuando puedes sentarte en una silla, mirar por la ventana y no sentirte culpable por no estar produciendo. Es cuando el aburrimiento deja de ser una tortura y se vuelve un descanso. Recuerda la metáfora del vaso de barro. ¿Qué es lo que hace que el vaso sea útil? ¿Es el barro, su estructura sólida o sus adornos? No. Lo que hace que el vaso sirva es el espacio vacío que tiene adentro. Si el vaso fuera macizo, lleno de barro hasta el borde, no podría contener agua, ni vino, ni flores. Sería inútil. A veces nos obsesionamos con construir las paredes del vaso, nuestra imagen, nuestro cuerpo, nuestro estatus, pero olvidamos que la vida solo ocurre en el espacio vacío interior. Cultivar ese vacío no es falta de ganas de vivir, es darle hospitalidad a lo divino. Tal vez el mayor miedo del ego occidental sea creer que rendirse te llevará a la pobreza, al estancamiento o a la irrelevancia. Tenemos la idea fija de que el que no corre no llega. Pero lo que vemos en la práctica clínica y en la vida de las grandes figuras es lo opuesto. La tensión constante consume muchísima energía cerebral. Cuando te rindes, esa energía se libera porque dejas de gastar combustible pisando el freno de mano. Cuando entramos en coherencia cardíaca, ese estado donde el corazón y el cerebro laten al mismo ritmo, entramos en un campo de atracción magnética. La vida parece conspirar a nuestro favor. No es magia, es física. Dejaste de emitir ruido y empezaste a emitir una señal clara. Hay historias reales de ejecutivos que llegaron al punto de estar totalmente quemados y fueron obligados a parar. Al regresar, decidieron dejar de controlar cada detalle y cada respiración de su equipo.
El miedo era que la empresa quebrara, pero el resultado fue que las ganancias se duplicaron. ¿Por qué? Porque la creatividad necesita oxígeno y el exceso de control asfixia la innovación. Tu vida es esa empresa y tú eres el gerente agotado que necesita quitarse del camino para que la vida trabaje. Puedes aplicar esto en las primeras 2 horas de tu día. La mayoría despertamos y en segundos ya estamos en modo reactivo. Agarramos el celular y checamos correos o mensajes. Entregamos nuestra paz a la agenda de los demás antes siquiera de lavarnos los dientes. Intenta, aunque sea por 20 minutos, no entrar en el modo hacer. Solo mantente presente. Tómate tu café sintiendo el sabor y mira el cielo antes de que el caos del mundo toque a tu puerta. No puedes controlar el tráfico o el humor de tu jefe, pero sí puedes controlar la calidad de tu presencia. La imagen final es la de un surfista. El surfista no tiene control sobre el océano. Él no decide el tamaño de la ola ni cuándo vendrá. Si intenta luchar contra la ola, se ahoga. Lo que hace es una danza de rendición absoluta. Espera, observa y cuando viene la fuerza, no la bloquea, sino que la usa para deslizarse con gracia. La vida es el océano. Tú no creas la ola, pero si te rindes a su movimiento, puedes llegar mucho más lejos que si intentaras nadar a base de puros manotazos. Claudio Naranjo nos dejó un mapa que apunta hacia algo que suena al revés. La curación no es una educación, es una deseducación. Pasamos años aprendiendo a ser quienes no somos, usando máscaras que no nos quedan y defendiendo territorios que ni queremos. El proceso de despertar es quitarse esas capas hasta que solo quede lo que es real. Es volver a la espontaneidad que teníamos de niños, pero con la sabiduría de un adulto. Llega un momento en que la barrera entre el yo que observa y la vida que sucede desaparece. Ya no hay un yo peleando contra el mundo, solo hay el acontecimiento. El dolor duele y la alegría alegra, pero no hay nadie resistiéndose al dolor ni aferrándose a la alegría. Hay una aceptación total del presente tal como es. En esa aceptación, el sufrimiento psicológico desaparece. La invitación no es a que te vuelvas un monje en una montaña, sino a que seas un monje en medio del tráfico o en la fila del banco. Reconoce que la paz que buscas no está al final del camino, después de pagar todas las deudas o de que tus hijos crezcan. La paz es el suelo donde pisas ahora. La batalla terminó. Puedes bajar las armas. Ese guardia que creaste para sobrevivir a tu infancia hizo un gran trabajo y te trajo vivo hasta aquí, pero ya está cansado. Dale las gracias y ordénale que descanse. Ahora de alma a alma quiero preguntarte, ¿en qué parte de tu vida te diste cuenta de que sigues queriendo controlar todo y te estás lastimando? Escríbelo en los comentarios. Tu historia puede ser la llave para liberar a alguien más.